La mañana parecía como cualquier otra, tranquila y sin pretensiones para Margaret O'Connell, de 72 años. Cada paso que daba estaba guiado por su inquebrantable confianza en su leal compañero Ace. Desde que perdió la visión, Ace se había convertido en su salvavidas, su protector y sus ojos en un mundo envuelto en oscuridad. Ace, un malinois belga fuerte y constante, siempre había sido tranquilo, confiable y alerta, pero esa mañana, Margaret sintió algo inusual, su paso vaciló, sus movimientos se volvieron rígidos y por un breve momento, Margaret sintió un escalofrío inquietante recorrer su cuerpo. Luego vino el sonido, el ensordecedor rugido del motor de una motocicleta que rompió la quietud de la calle rasgando el aire como una advertencia. Estaba tan cerca, tan fuerte que Margaret se congeló instintivamente. Ace, parado a su lado, se detuvo abruptamente, su cuerpo rígido como una estatua, se plantó firmemente entre Margaret y el ruido que se acercaba. La motocicleta llegó a toda velocidad por la calle angosta, zigzagueando imprudentemente a través del tráfico hasta que el conductor frenó de golpe a solo unos metros de la pareja. El chirrido de los neumáticos quemó el aire y Margaret pudo oler el fuerte olor acre, olor a goma. Quita a tu estúpido perro del camino, gritó el motociclista, su voz goteando hostilidad. Margaret agarró la correa de Ace con fuerza, insegura de lo que estaba sucediendo pero segura de que la ira del hombre estaba dirigida directamente a ellos. Podía sentir la tensión de Ace a través de la correa, su cuerpo enroscado como un resorte, su focus intacto. El motor de la motocicleta se quedó en silencio, pero el sonido de botas pesadas pisando fuerte en el pavimento hizo que el corazón de Margaret se acelerara. Cada paso se sentía más cerca, más fuerte y más amenazante. Casi me haces destrozar, vieja bruja estúpida, y este perro inútil. La voz del hombre cortó el aire como un cuchillo. Margaret abrió la boca para responder, pero sus palabras le fallaron. Entonces, sin previo aviso, lo escuchó el repugnante golpe de una bota haciendo contacto. Ace había sido pateado. La correa tiró bruscamente en la mano de Margaret y su respiración se quedó atrapada en su garganta. Lo que el hombre no sabía, lo que nadie en esa tranquila calle podría haber sabido, era que Ace no era solo un perro guía. Antes de Margaret, Ace había servido como un K9 altamente entrenado. Se había enfrentado a amenazas mucho mayores que un hombre enojado. Por un momento el mundo pareció detenerse y se quedó quieto, procesando, calculando. Su cuerpo enseñado pero inmóvil no era un perro violento, había sido entrenado para actuar solo cuando era necesario, pero ahora la seguridad de Margaret estaba en juego y, cuando se trataba de protegerla, los instintos de Ace eran insuperables. La calle quedó en silencio, los ecos de la voz enojada del hombre desvaneciéndose en la quietud. La mano de Margaret temblaba en la correa mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Ace no se había movido todavía. No, pero Margaret podía sentir la tensión que irradiaba de su cuerpo. El perro tranquilo y estable en el que confiaba se sentía diferente ahora. Podía sentirlo en la forma en que sus músculos se tensaban bajo el arnés. Ace no solo estaba parado, estaba esperando, observando. ¿Me escucha, señora? El hombre chasqueó sus botas raspando el pavimento mientras se acercaba aún más. Mantén ese barro bajo control o lo haré. Margaret no necesitaba ver al hombre para sentir el calor de su ira, era sofocante. Rodeándola como una niebla espesa, agarró la correa con más fuerza. Su voz temblaba mientras trataba de calmar la situación. Por favor, comenzó. No quisimos decir. Al hombre interrumpió su tono lleno de sarcasmo. Ese perro debería estar encerrado. Su voz se hizo más fuerte, más agresiva, y con cada palabra Margaret se sintió más pequeña, vulnerable. Pero Ace no era vulnerable. Sus agudos ojos dorados estaban fijos en el hombre, estudiándolo. La forma en que el cuerpo del hombre cambió, el tono fuerte y amenazante de su voz, la forma agresiva en que se movió, todo le contó a Ace la misma historia. Esta no era una situación ordinaria. Este hombre no solo estaba enojado, estaba escalando. Ace podía sentir el miedo de Margaret a través de la tensión en la correa, y ese miedo solo agudizó su enfoque. Perro estúpido, murmuró el hombre de nuevo, pero esta vez su voz tenía un borde de vacilación. Notó algo en la postura de Ace, algo que no esperaba. Ace no se encogía, no estaba ladrando, simplemente estaba mirando. Margaret intentó dar un paso atrás, tirando de Ace suavemente con ella. Vamos, susurró, pero Ace no se movió. Su entrenamiento estaba arraigado más profundamente que el instinto. En sus años como K9 había sido entrenado para mantener la calma bajo presión, para evaluar cada amenaza antes de actuar, y este hombre Ace ya había decidido que no estaba a salvo. ¿Qué es el problema con él? El hombre escupió dando otro paso adelante. Más te vale. Ace se movió ligeramente, sus orejas se levantaron, su mirada firme. Fue un movimiento sutil pero envió un mensaje suficientemente claro. El hombre
Vaciló su bravuconería, vaciló, no lo había notado antes, pero ahora vio la forma en que Ace se mantuvo equilibrado, listo como si estuviera esperando algo. Por un momento el hombre parecía inseguro de sí mismo. Margaret sintió que la tensión en el aire cambiaba, no sabía qué estaba haciendo Ace, pero confiaba en él, siempre lo había hecho. Simplemente alejémonos, dijo su voz más firme esta vez, pero mientras trataba de guiar a Ace él se negó a moverse. Aún no había terminado. El hombre se burló tratando de enmascarar su vacilación, lo que sea que murmuró volviéndose hacia su motocicleta, pero mientras se movía la cabeza de Ace se inclinó ligeramente, sus orejas se crisparon. Había algo en la postura del hombre, algo que a Ace no le gustó. El hombre metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. En el momento en que la mano del hombre se deslizó en el bolsillo de su chaqueta, Ace reaccionó. No fue un movimiento de pánico o una respuesta imprudente, fue calculado. Controló su postura, cambió, sus músculos se tensaron y sus ojos se clavaron en el hombre como un láser. Margaret no podía ver lo que estaba pasando, pero podía sentirlo. La correa en su agarre se había tensado, no por miedo sino por preparación. Ace estaba esperando, evaluando, preparándose para lo que fuera que estuviera a punto de suceder. El hombre vaciló, había esperado sumisión, había esperado debilidad, en cambio se encontró con algo completamente diferente, algo que lo hizo dudar. Ace no estaba ladrando, no se estaba abalanzando, simplemente estaba observando quieto como Stone, como si ya hubiera calculado todos los resultados posibles. Por primera vez un destello de duda cruzó el rostro del hombre. Margaret respiró temblorosamente. Por favor, dijo manteniendo la voz tranquila, no hay necesidad de esto. No sabía qué estaba buscando el hombre, pero sabía una cosa con certeza: Ace hizo esto, era para lo que había sido entrenado. Sus años como K9 le habían enseñado a reconocer las amenazas antes de que sucedieran, a anticipar el peligro antes que nadie más podía. No estaba solo reaccionando a los movimientos del hombre, estaba leyendo sus intenciones. Pasó un largo momento de tensión, entonces el hombre exhaló bruscamente y retiró la mano vacía. Esto no se movió, su mirada permaneció fija, su cuerpo aún rebosante de intensidad silenciosa. El aire entre ellos se sentía cargado, como si un solo movimiento en falso pudiera cambiar todo el equilibrio. El hombre se burló tratando de enmascarar su vacilación. Maldito perro, murmuró dando un paso atrás, su voz había perdido algo de su filo y Margaret sabía que él también lo había sentido. El cambio de poder, la pérdida de control. El agarre de Margaret en la correa se aflojó ligeramente cuando sintió que Ace se relajaba. Solo una fracción, el peligro inmediato había pasado, pero ella sabía que lo que fuera que hubiera sucedido, lo que fuera que Ace hubiera sentido, estaba lejos de terminar. Había algo extraño en este hombre, algo que no le sentaba bien, y en el fondo tenía la inquietante sensación de que esta no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. El hombre se subió a su motocicleta acelerando el motor ruidosamente como si tratara de reafirmarse. Se demoró solo un momento antes de alejarse por la carretera, el rugido de su motocicleta desvaneciéndose en la distancia. Ace observó hasta el último segundo manteniéndose firme, inquebrantable. Margaret se agachó pasando una mano suave sobre su cabeza. Buen chico, susurró, pero en la boca de su estómago permaneció una fría inquietud. Algo le dijo que este no era el fin, fue solo el comienzo. El mundo alrededor de Margaret lentamente volvió a la normalidad, pero no podía quitarse la sensación incómoda que se instalaba en lo profundo de su pecho. Ace se había relajado, pero solo un poco. Incluso cuando ella se giró para continuar su caminata podía sentir su mayor conciencia, sus orejas aún temblaban con cada sonido. Pasó una mano suavemente sobre su cabeza, sintiendo el calor de su pelaje bajo las yemas de sus dedos. Vamos a casa, chico, murmuró, pero en verdad el hogar no se sentía tan seguro como esa mañana mientras caminaban por la acera familiar. Margaret repitió el encuentro en su mente, la voz del hombre, la ira en sus palabras, la forma en que dudó cuando Ace se mantuvo firme en ese momento, su mano en el bolsillo que había estado buscando, un teléfono, un cuchillo, algo peor. No podía estar segura, pero Ace lo había sabido. Su reacción había sido instantánea, como si algo en lo profundo de él se hubiera encendido de nuevo. Había pasado años protegiendo a los oficiales en el campo y hoy la había protegido a ella. El zumbido distante de un motor de motocicleta la hizo jadear. Un agarre rígido de Margaret en la correa apretó su pulso acelerándose. Giró la cabeza ligeramente, esforzándose por escuchar más allá de los sonidos habituales de la ciudad. El motor aceleró y luego se apagó de nuevo. ¿Era el mismo hombre? ¿Los estaba mirando? Su mente se elevó, pero se obligó a seguir moviéndose. Se negó a dejar que el miedo la controlara. Cuando finalmente llegaron a su pequeña casa de ladrillo, Margaret dejó escapar un lento suspiro de alivio. Abrió la
puerta y entró su mano rozando instintivamente la mesa cerca de la entrada. Todo estaba en su lugar familiar y reconfortante, pero la postura de Ace no había cambiado. Permaneció cerca de la puerta, sus oídos alerta, su cuerpo quieto. Ella sabía esa postura no solo estaba siendo cauteloso, estaba esperando. Margaret dejó su bolso y tomó el teléfono. Sus dedos se cernieron sobre los botones debatiendo si debería denunciar al hombre. No sabía su nombre, no tenía ninguna evidencia real de que fuera peligroso, pero algo dentro de ella le decía que esto no había terminado. La reacción de Ace por sí sola fue suficiente para convencerla de que no era solo un extraño enojado, se habían encontrado con algo mucho más inquietante. Se sentó lentamente, exhalando mientras se pasaba una mano por el cabello canoso. ¿Qué piensas, Ace?, preguntó en voz baja. Finalmente se giró hacia ella, sus profundos ojos marrones se encontraron con los de ella. El Nowain no se acercó más. Simplemente la miró como si esperara que ella entendiera lo que él ya sabía. La amenaza no se había ido, todavía estaba allí afuera y tarde o temprano volvería esa noche. A Margaret le resultaba imposible dormir cada vez que cerraba los ojos. Volvía a oír la voz del hombre, enojada y amenazante. Todavía podía sentir la tensión en el aire, la forma en que Ace se había puesto rígido a su lado. Había vivido en este vecindario durante casi 30 años, había caminado por estas calles sin miedo, pero ahora, por primera vez, su propia casa se sentía diferente, menos segura. Ace yacía cerca de la puerta principal, su cuerpo estirado, pero sus orejas se movían con cada sonido exterior. No estaba descansando. Margaret sabía que su entrenamiento había surtido efecto e incluso en su retiro seguía siendo un protector de corazón. Quería decirle que se relajara, que viniera, que se acostara a su lado como solía hacer, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Ace no bajaría la guardia, no esta noche. Un ruido exterior hizo que Margaret se congelara, un sonido lento y deliberado, como paso sobre grava. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. Extendió la mano instintivamente, sus dedos rozando el reposabrazos de su silla. ¿Estaba ella? Imaginándolo, la calle solía estar tranquila a esta hora, pero ahora cada pequeño ruido parecía magnificado. Ace levantó la cabeza, su cuerpo tenso. Ella tragó saliva con dificultad y cogió el teléfono que estaba en la mesa. Junto a ella. ¿Debería llamar a alguien? ¿Estaba exagerando? No quería ser la vieja paranoica que llamaba a la policía por nada, pero confiaba más en Ace que en sus propios instintos y él presentía algo. Tenía que creer que había una razón. Pasó los dedos sobre los botones dudando, luego un gruñido bajo el cuerpo de Ace se puso completamente rígido, su mirada fija en la puerta. El pulso de Margaret latía con fuerza en sus oídos. Nunca lo había oído gruñir así antes. No era fuerte, no era agresivo, era controlado, contenido, una advertencia. Sus dedos apretados alrededor del teléfono. Ya no se sentía insegura, respirando profundamente. Margaret tomó su decisión, presionó el botón de llamada. Margaret sostuvo el teléfono con fuerza, presionándolo contra su oído mientras el timbre resonaba en la casa silenciosa. Ace permaneció completamente quieto, su cuerpo equilibrado como un resorte en espiral. Sus ojos nunca dejaron la puerta, sus oídos se crisparon ante los débiles ruidos afuera. Margaret tragó saliva con dificultad, sus dedos temblando ligeramente. Había pasado toda su vida siendo independiente, nunca del tipo que entra en pánico, pero esta noche era diferente. Esta noche no estaba sola. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador era tranquila y profesional. Margaret exhaló temblorosamente tratando de estabilizarse. Creo que alguien está afuera de mi casa, dijo manteniendo la voz baja. No sé si todavía están allí, pero mi perro está entrenado. ¿Siente algo? Hubo una pausa seguida de una respuesta tranquilizadora. ¿Puede describir lo que escuchó, señora? ¿Algún movimiento? Voces. Margaret escuchó atentamente, esforzándose por captar algún sonido más allá de su propio latido palpitante. Silencio. ¿Lo había imaginado? Casi lo secundó, lo adivinó, hasta que Ace dejó escapar otro gruñido sordo. Margaret apretó su agarre en el teléfono. Todavía está alerta, susurró. Él no hace esto sin razón. El tono del operador cambió, un poco más serio ahora. Estamos enviando un oficial para revisar el área. Quédese adentro, mantenga sus puertas cerradas. Si algo cambia, llame de inmediato. Asintió aunque nadie podía verla. Gracias, murmuró antes de terminar la llamada. Sus manos todavía temblaban mientras dejaba el teléfono. Ace no se había movido. En todo caso parecía incluso más concentrado, su respiración lenta y constante. Margaret solo podía imaginar lo que pasaba por su mente, calculando, analizando, esperando algo que no podía ver. Los minutos se sentían como horas.
Mientras estaba sentada allí, sus dedos rozando suavemente la espalda de Ace en busca de consuelo, la lejana ballena de sirenas finalmente rompió el pesado silencio. Quienquiera que hubiera estado ahí afuera, si hubiera habido alguien, pronto sabría que había elegido la casa equivocada para merodear, pero en el fondo Margaret sabía que esto no había terminado, esto era solo el comienzo. La lejana ballena de sirenas envió un escalofrío a través del aire de la noche, perforando el inquietante silencio que se había asentado sobre la casa de Margaret. No se relajó ni por un segundo, sus ojos permanecieron fijos en la puerta, su cuerpo tenso, sus oídos aún rastreando algo que Margaret no podía oír. Quería creer que los oficiales que se acercaban pondrían fin a su inquietud de que la presencia afuera no había sido más que un truco de su imaginación, pero en el fondo ella sabía más. Unos minutos después, luces rojas y azules parpadeantes parpadearon a través de sus cortinas. Margaret se puso de pie, lentamente con las piernas rígidas por la tensión de la espera, y se movió hacia la puerta y se quedó cerca, su cuerpo rozando su pierna, guiándola como siempre. Ella abrió la puerta con cuidado, dudando por un momento antes de abrirla lo suficiente para escuchar los pasos que se acercaban. Señora, soy el oficial Reynolds de la policía local, ¿está todo bien? La voz era tranquila, firme, profesional. Margaret exhaló lentamente antes de responder. Yo pensé que escuché a alguien afuera, ella admitió. No sé si solo estaban de paso, pero mi perro reaccionó. Hubo un breve silencio antes de que Reynolds respondiera. Un perro, como él confió en sus instintos. 6 dio un paso adelante ligeramente, su presencia tan dominante como siempre. Margaret pudo escuchar la estática de la radio del oficial mientras hablaba con alguien al otro lado. No había señales de entrada forzada, informó que estaba revisando el perímetro. Ahora sus botas crujieron contra la grava mientras se alejaba y Margaret sintió una extraña mezcla de alivio y persistente inquietud. ¿Qué pasa si no encuentran nada? ¿Alguna vez podrá convencerse a sí misma de que no es nada en absoluto? Los minutos pasaron en silencio antes de que Reynolds regresara. No hay señales de nadie ahora, pero hay huellas frescas cerca de la puerta lateral, dijo Margaret. Sintió que su estómago se tensaba. Probablemente solo un transeúnte que se abrió paso a través del oficial. Continuó, pero la forma en que bajó la voz le dijo que no estaba completamente convencido de eso mismo. Alguien había estado aquí, alguien había estado observando. Margaret se agachó, pasando los dedos sobre la cabeza de Ace. Su cuerpo permaneció rígido, alerta. Él sabía la verdad antes que nadie más, y por mucho que quisiera creer que el peligro había pasado, también sabía que este no era el final. Quienquiera que hubiera estado ahí afuera no se había topado con su casa, simplemente habían venido por una razón, y Margaret tenía un terrible presentimiento de que volverían. Margaret se sentó inmóvil en su silla, sus dedos agarrando la tela desgastada del apoyabrazos. El oficial Reynolds había tratado de tranquilizarla diciéndole que probablemente no era nada, solo un transeúnte, tal vez un animal callejero o su imaginación jugándole una mala pasada, pero no estaba convencida. Había pasado demasiados años confiando en los instintos de Ace, y esta noche su reacción había sido diferente, ni cautelosa ni curiosa, alerta, en guardia, listo. Ace nunca se equivocaba sobre el peligro y la forma en que había permanecido tenso incluso después de que la supuesta amenaza se hubiera ido le dijo a Margaret todo lo que necesitaba saber. Algo o alguien había estado ahí afuera y ellos había estado observando a Reynolds. Cambió su peso, cerrando de golpe su bloc de notas. Haré que patrullas pasen por la zona unas cuantas veces esta noche, dijo. Si oyes o ves algo más, llámanos de inmediato. Su voz permaneció tranquila y firme, pero había algo debajo, una ligera vacilación, una pizca de duda. Estaba tratando de no alarmarla, pero tampoco creía del todo que fuera nada. Margaret podía oírlo en su voz, la forma en que sus palabras eran medidas, cuidadosamente elegidas. Estaba preocupado, pero la preocupación no sería suficiente si la persona que había estado afuera decidía regresar. El oficial se giró hacia la puerta principal, listo para irse, cuando de repente se detuvo. Margaret oyó sus pasos vacilar y luego cambió de dirección. Las orejas de Ace se movieron hacia adelante, su cuerpo se puso rígido una vez más. Espere un segundo, murmuró Reynolds. Su tono cambió de profesional a cauteloso. Pausa, luego más firme. Señora, ¿alguien ha estado jugando con su cerca? Margaret sintió su pulso acelerado. No, dijo ella manteniendo la voz uniforme, porque la pausa en el otro extremo fue más larga esta vez. Entonces Reynolds finalmente habló, su voz más baja ahora, con un borde de algo que ella no había oído antes. Preocupación. Hay una marca aquí rayada en la madera, está fresca. Otra pausa. Esto no fue hecho por accidente. Un miedo frío se instaló en el estómago de Margaret. Alguien no solo había pasado por su casa, habían dejado algo detrás, un mensaje. Ace dejó escapar un suspiro tranquilo pero firme, sus orejas se movieron hacia la
Puerta como si pudiera ver la marca. El mismo Margaret no necesitaba verla, podía sentirla. Quienquiera que hubiera estado ahí afuera no había tropezado con su propiedad por casualidad, habían estado allí por una razón. Reynolds exhaló lentamente, su voz más firme. Ahora cierra tus puertas, deja las luces encendidas. Si esto era para asustarte, no dejes que piensen que funcionó. Pero mientras Margaret estaba sentada allí, una mano agarrando la correa de Ace y la otra descansando sobre su espalda, ella sabía mejor que esto no era solo un acto de vandalismo aleatorio, esto no había terminado, era solo el comienzo. Margaret no durmió esa noche, incluso con las luces encendidas, incluso con Ace estacionado junto a la puerta. Sus pensamientos se negaron a establecerse. La marca en su cerca permaneció en su mente, un recordatorio tangible de que alguien la había estado observando, que había sido señalada por razones que no podía entender su hogar, el único lugar que siempre se había sentido seguro, ahora se sentía frágil y vulnerable. Ace no se había movido de su lugar, su cuerpo estaba enfermo, pero sus orejas se movían rápidamente hacia cada sonido que rompía el silencio. Margaret le susurró suavemente: en un momento, ¿qué estamos esperando, muchacho? Pero ella ya sabía la respuesta, estaban esperando lo desconocido. Cuando finalmente llegó la mañana, trajo poco consuelo. La luz del sol filtrándose a través de las cortinas se sentía tenue, pálida, como si no pudiera disipar por completo la inquietud que persistía de la noche anterior. Margaret suspiró profundamente, pasando los dedos sobre la cabeza de Ace. Su pelaje estaba cálido bajo su tacto, conectándola al presente. Salgamos, dijo en voz alta, más para sí misma que para él. Necesitaba recuperar su rutina para recordarse a sí misma que el miedo no la controlaría. Ace se puso de pie de inmediato, listo para enfrentar lo que fuera que estuviera ahí afuera. El vecindario estaba despertando a su alrededor, los pájaros cantaban en los árboles. La puerta de un auto se cerró de golpe en la distancia y el leve zumbido de voces flotó en el aire. Por un breve momento Margaret casi se permitió creer que todo era normal, pero el ritmo constante y deliberado de Ace le recordó que las cosas habían cambiado. Estaba alerta, escaneando constantemente sus movimientos calculados y decididos. Margaret sujetó la correa con fuerza, confiando en él para guiarla mientras caminó, pero incluso sin su vista podía sentirlo, la sensación de ser observada. Ace se detuvo abruptamente, su cuerpo se tensó. Margaret sintió el cambio repentino en su postura, el cambio de energía que pasó a través de la correa y en su mano. Su corazón se aceleró, no podía ver qué había causado que se congelara, pero no necesitaba hacerlo. Los instintos de Ace nunca le habían fallado. Sigue caminando, muchacho, susurró, aunque su voz tembló ligeramente. Ace se movió de nuevo, pero su cabeza estaba inclinada, sus orejas se movían como si rastrearan algo justo fuera de alcance. Entonces vino el sonido que había estado temiendo, el gruñido gutural bajo del motor de una motocicleta, lejano pero distinto. No era solo ruido, era un recuerdo, uno que deseaba poder olvidar. El estómago de Margaret se revolvió cuando el sonido se hizo más fuerte, más cerca. Todavía estaba lo suficientemente lejos como para que pudiera ser una coincidencia, pero Margaret lo sabía mejor. Reconoció ese motor, el tono, el ritmo era suyo, el hombre de esa noche. Ace dejó escapar un silencioso y contenido "Have", todo su cuerpo enseñado. Margaret apretó su agarre en la correa, su mano libre tembló ligeramente cuando rozó la tela de su abrigo. El hombre no había dejado a Mark en su cerca por accidente, él había querido que se sintiera así, atrapada, perseguida, y ahora, con él gruñido de su motocicleta resonando en sus oídos, se dio cuenta de que le estaba enviando otro mensaje. No había terminado, lo que fuera que quisiera, apenas estaba comenzando. El sonido de la motocicleta se hizo más fuerte, su profundo gruñido retumbante enviaba vibraciones a través del pavimento bajo los pies de Margaret. Dejó de caminar, su mano apretando la correa de Ace. No necesitaba ver el camino por delante para saber quién era, el peso de su presencia era innegable. Ace se congeló a su lado, su cuerpo rígido, su mirada aguda fija en la figura que se acercaba. La correa entre ellos no fue aprendida por el miedo, sino por la tensión controlada de Ace, cada músculo de su cuerpo preparado para lo que estaba por venir. Margaret respiró lenta y constantemente. Ace susurró suavemente, su voz baja y deliberada: estoy contigo. No podía ver al hombre, pero ahora podía oírlo. La motocicleta redujo la velocidad, el motor cambió a un ralentí bajo y amenazante mientras se detenía en la acera a unos pocos pies de distancia. Su agarre en la correa se mantuvo firme, libre. Mano temblando ligeramente mientras extendía la mano para tocar el pelaje de Ace. Él no se movió, no se inmutó, pero Margaret podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, cada fibra de él preparada para la acción. No esperaba volver a verme,
gritó el hombre, su voz goteaba con suficiencia. Margaret no respondió, se concentró en su respiración, controlando su miedo. El hombre se bajó de la motocicleta. Sus botas crujieron contra la grava. Pensé en pasar a ver si ese mood tuyo es tan duro como él cree que es. Su tono era burlón, pero Margaret podía oír la malicia debajo. Esto no era una coincidencia, esto fue planeado. Ace dejó escapar un gruñido bajo, profundo y constante. No era un ladrido ni una amenaza, era una advertencia. Margaret puso una mano en su hombro, su toque lo castigó, pero estaba claro que Ace no necesitaba seguridad, él tenía el control. El hombre rió, un sonido hueco. ¿Qué va a hacer? Solo es un perro. La voz de Margaret era tranquila pero firme. Es más de lo que alguna vez entenderás. Ella se puso de pie recto, su agarre firme en la correa. Había pasado los últimos días sintiéndose vulnerable, pero ahora parada aquí con Ace a su lado sentía algo que no había sentido en días de fuerza. El hombre dio otro paso, más cerca, y eso fue todo lo que Ace necesitaba. No se abalanzó ni atacó, simplemente avanzó, su lenguaje corporal cambiando de advertencia a autoridad absoluta. El hombre se detuvo en seco, sorprendido por la mera presencia del perro. ¿Crees que puedes asustarme?, escupió el hombre, pero su voz vaciló. Ace no se inmutó, sus intensos ojos se clavaron en el hombre como un foco. Margaret escuchó la vacilación en su voz y supo que se había dado cuenta de su error. Este no era solo un perro, era Ace, un compañero protector, y en ese momento el hombre supo que ya no tenía el control y sin decir otra palabra dio un paso atrás murmurando maldiciones en voz baja mientras se subía a su moto. El motor rugió a la vida, pero Margaret se mantuvo firme. Ace permaneció quieto, su mirada intacta hasta que el hombre se alejó a toda velocidad en la distancia. Margaret dejó escapar un suspiro tembloroso. Con las manos todavía en el hombro de Ace se arrodilló a su lado, sintiéndola la calidez de su pelaje y el ritmo constante de su respiración. Me salvaste, susurró, su voz temblando de emoción. Ace se inclinó hacia su tacto, sus ojos se suavizaron. Margaret se dio cuenta de algo en ese momento. No solo estaba siendo protegida, estaba parada al lado de un compañero que nunca la dejaría caer. Juntos eran irrompibles.